El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Nos acompaña hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato desde Guayaquil, Ecuador, nos acompaña. Nos acompaña desde Washington Ian Vázquez también, que es vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. Y nos acompaña hoy también un invitado que tenemos mucho agrado de tener acá hoy, que es Jesús Armas, de Venezuela. Es un activista venezolano y presidente de la Fundación Ciudadanía Sin Límites. Jesús ha sido concejal del municipio Libertador de Caracas entre 2013 y 2018. Ha sido también profesor de la Universidad Central de Venezuela. Recientemente Jesús fue un prisionero político de la dictadura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez entre diciembre de 2024 y su liberación en febrero de 2026, así que estamos muy contentos de poder estar hablando con él. Jesús, para empezar, estamos a fines de marzo de 2026, lo aclaro para la audiencia porque los acontecimientos pueden cambiar rápidamente. De hecho, esperamos que cambien muchos acontecimientos rápidamente, pero es importante aclarar dónde estamos parados. Y la pregunta inicial quizás para, para empezar es, a casi 3 meses de la caída de Nicolás Maduro y de su reemplazo por su vicepresidente, hoy, ¿cuál es la situación política, económica, social en general en Venezuela? Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos por invitarme a este programa. Saludos a la audiencia. Mira, lo fundamental acá es que a pesar de lo que sucedió el 3 de enero, de la captura de Nicolás Maduro, hoy Venezuela sigue bajo el mismo régimen. El régimen está todavía al poder. Recordemos que Delcy Rodríguez era la número 2, era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y además que ella ha estado profundamente relacionada con violaciones a los derechos humanos y con otros tipos de crímenes. Entonces, hay un proceso de pequeñas aperturas en Venezuela, en las cuales obviamente tenemos la liberación de algunos presos políticos. Todavía tenemos 600 presos políticos tras la reja en Venezuela, pero algunos de los de más alto perfil ya han sido liberados. Tenemos algunos pequeños espacios de apertura en términos de la censura en Venezuela. Algunos líderes de oposición están teniendo la oportunidad de hablar en televisión y en radio. Eso no pasaba desde hace mucho en Venezuela. Sin embargo, hemos visto también cómo se le ha negado el sobreseimiento de la causa a muchos líderes de la oposición. A ver, hace el 8 de enero, Jorge Rodríguez arrancó un proceso de una ley de amnistía, pero esta ley no es ni ley ni amnistía, primero porque esa Asamblea Nacional no tiene legitimidad y segundo porque una amnistía se hace para poder reconciliar un país y esto está haciendo todo lo contrario. Los líderes más cercanos a María Corina, algunos han sido liberados o la mayoría han sido liberados, sin embargo, Perkin Rocha sigue estando tras las rejas, en este caso casa por cárcel, pero sigue estando privado de su libertad y se le ha negado la ley de amnistía a gente como Henry Alviares, como Manuel García, entre otros líderes de la oposición. Y luego, desde el punto de vista económico, la verdad es que Venezuela sigue sumergido en el desastre. La inflación sigue galopante en Venezuela, sigue existiendo una brecha cambiaria muy importante y luego hoy estamos experimentando una crisis mucho más profunda en el tema de servicios públicos. De hecho, hace un par de días, Delcy Rodríguez anunció un mecanismo para racionar el tema eléctrico en Venezuela. Asimismo, hizo unos cambios en la gobernanza de el servicio de agua en Venezuela y hoy estamos viendo que, por ejemplo, el estado Sucre tiene 3 meses sin agua o que ciertos lugares de Caracas tienen un mes sin recibir agua. Entonces, en términos generales, continúa la represión, pero de manera más estratégica, continúa el régimen en el poder. Hay una oportunidad porque hay una pequeña rendija de libertades que estamos aprovechando los líderes de la oposición y desde el punto de vista económico es el mismo desastre y seguirá siendo el mismo desastre mientras esté Delcy Rodríguez. Jesús,
¿Cuál es el ánimo de las personas hoy en Venezuela, de los venezolanos de a pie, en el terreno? ¿Qué es lo que se percibe? ¿Se percibe cansancio, esperanza, expectativa, alivio, un poco de todo? ¿Qué es lo que ustedes ven en el terreno? Sin duda alguna hay mucha expectativa. La gente está muy conectada con lo que está pasando. Sienten que la captura de Maduro fue un espacio o una puerta a muchas oportunidades. Sin embargo, la gente está trabajando con muchísima cautela. Estamos empezando a ver a movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento estudiantil, los sindicalistas saliendo a la calle, alzando sus voces, protestando, pero al mismo tiempo vemos muchos dirigentes comunitarios y activistas políticos que, si bien muchos activistas políticos están regresando a Venezuela o saliendo de la clandestinidad, aún están con mucha cautela porque entienden que, a pesar de que hay que aprovechar la oportunidad que hay que reorganizarse lo antes posible, también el régimen sigue en el poder y en cualquier momento puede haber un proceso de regresión autocrática acelerado y podríamos volver a los niveles de represión de 2024 y 2025. Entonces hay sensaciones mixtas, ¿no? Por un lado hay esperanza, la gente ve una oportunidad, pero por otro lado también la gente está actuando con mucha cautela. En ese sentido, quería preguntarte por uno de los últimos cambios que hubo en el gobierno, que es la salida de Padrino López, uno de los funcionarios más infames del régimen, que ya no es más ministro de Defensa, pero al mismo tiempo vemos que su reemplazo no luce mucho mejor. ¿Qué nos podés contar de él y de este cambio que quizás podría no ser un cambio? ¿Cuál es ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que piensa el régimen al hacer este tipo de movimientos? Bueno, mira, lo de Padrino López ha sido algo que ha impactado bastante a la opinión pública venezolana, porque lo cierto es que si esto pudo haber sido un movimiento importante para mostrar que el régimen está dando pasos hacia una transición a la democracia, pues es todo lo contrario, porque Gustavo González López, que es el nuevo ministro de Interior y Justicia, es una persona que está profundamente involucrada en crímenes de lesa humanidad, está involucrada en violaciones a los derechos humanos, y te pongo un ejemplo muy claro. Y es el caso de Fernando Albán. Fernando Albán era un militante de Primero Justicia, era un activista político y concejal del municipio Libertador. Yo fui concejal con él entre 2013 y 2018. Y en el año 2018, cuando Gustavo González López era la cabeza del Servicio de Inteligencia de Venezuela, el SEBIN, fue capturado Fernando Albán sin ningún tipo de pruebas, sin debido proceso, fue secuestrado, en otras palabras, y fue llevado al Servicio de Inteligencia de Plaza Venezuela, de la región central de Caracas. Y allí fue torturado, se hizo asfixia mecánica en su contra, sufrió un paro cardíaco debido a las torturas, y luego, para encubrir ese asesinato, agarraron su cuerpo y lo lanzaron por el piso 10 del edificio de El Sebin. Ellos intentaron decir que se había suicidado, pero la verdad todos sabemos lo que pasó. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si esta es la persona, la responsable de ese asesinato y de otro, que están colocando a la cabeza de las Fuerzas Armadas, ahí no hay una voluntad de generar un proceso de apertura ni un proceso de reconciliación en el país, sino todo lo contrario. Entonces, estos nuevos nombramientos parecieran ser que no es para cambiar hacia una democracia, sino para cambiar de un autoritarismo madurista a un autoritarismo rodriguista, ¿no? Donde los hermanos Rodríguez están colocando a sus leales en el poder. Jesús, yo tengo una pregunta de índole más como a nivel de reforma, de una verdadera transición hacia la democracia en Venezuela que implica, me imagino, un complejo proceso de reconciliación nacional y tú que estás trabajando de cerca con, bueno, con líderes de la oposición, sobre todo con María Corina, mi pregunta va por el lado de todas esas situaciones, digamos, ¿cómo tú crees que se podría dar este proceso? Porque hay no solo las figuras claves del régimen de Maduro, sino también todo un aparato, toda una burocracia, mandos medios y gente que pues de cierta manera cooperó por miedo o por beneficio propio. O sea, ¿cómo se... Es una pregunta muy extensa, pero a lo que voy es,
debe haber un proceso de reconciliación nacional después de que se dé esa transición. Y digamos, ¿qué tienen pensado, qué estrategias hay frente a los que cooperaron por, como te digo, por miedo o por beneficio propio? Bueno, lo Porque primero es tampoco se que, puede dejar en la impunidad, ¿no? O sea, totalmente, lo primero es que hay que dejar algo claro. Los venezolanos no estamos polarizados. La mayoría de los venezolanos están muy claros en que quiere democracia y libertad y eso nos ha unido. Y fíjate, por eso que a pesar de todos los abusos y de todo el uso del poder del Estado, Edmundo González Urrutia pudo ganar en el 2024 con más del 70% de los votos. Y si hoy tuviéramos unas elecciones libres y justas, podríamos estar hablando que María Corina Machado podría ganar con el 80% de los votos o más. Entonces, claramente, ahí hay un país que está reconciliado y que está viendo muy claro hacia el futuro. Sin embargo, las transiciones son difíciles y en las transiciones hay que pasar por procesos duros, es decir, obviamente la oposición chilena no quería tener a Pinochet de ministro de Defensa, pero fue parte de lo que tuvieron que hacer para recuperar la democracia. Mandela no quería gobernar con de Klerk, pero lo tuvo que hacer para poder recuperar la democracia en Sudáfrica. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eventualmente esto puede pasar, puede ser que nos toque conversar con gente del régimen. Yo creo que sobre todo con el mundo militar lo tenemos que hacer. Es algo bastante complejo, pero sin duda alguna lo vamos, esto tiene que lograrse sí y solo si antes pasamos o pasamos en paralelo por un proceso de justicia transicional. Y ese proceso tiene que ver con eh, lograr que tengamos verdad en Venezuela y que la gente entienda profundamente qué fue lo que pasó en este país, qué fue lo que hicieron con las víctimas, cómo fueron las violaciones de derechos humanos. Lo segundo, que tengamos un proceso de transformación de la justicia, de transformación de los tribunales en Venezuela y que eso lleve a que sean juzgados con respeto a todos sus derechos humanos y el debido proceso los victimarios. Y tercero, a que tengamos reparación de las víctimas, porque lo cierto es que hay personas en Venezuela a los cuales se les ha quitado años de su vida, a los cuales se les han quitado sus propiedades y tantas otras cosas, y estas personas deben ser reparadas. Acá, la situación venezolana es una combinación de cómo es una transición postcomunista con una transición que requiere justicia transicional. Este, Ustedes tienen un modelo, o sea, nos acaba de decir qué tienen en mente, pero hay un modelo, han habido bastantes experiencias alrededor del mundo, algunos mucho mejores que otros, ¿no? Algunos hay que evitar, probablemente como en mi opinión, el modelo de Colombia con su Acuerdo de la Paz, pero, pero ustedes tienen en mente un modelo y dentro de todo eso, este... eh, ¿cuál es el papel que ha jugado Diosdado Cabello, está jugando ahora y que puede estar jugando en el futuro eh, quizás cercano? Mira, Diosdado Cabello está jugando el mismo rol que ha jugado siempre. Ha sido la voz que infunde miedo a la población venezolana, la voz más radical dentro de el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, está muy disminuido. Es decir, yo creo que él está muy claro de lo que pasó el 3 de enero, que eso ha generado unas consecuencias en él y en sus bases de apoyo dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los grupos de seguridad en Venezuela. Además, estoy convencido que las grietas dentro del régimen se están abriendo cada vez más y que Delcy Rodríguez en cualquier momento puede traicionar a Diosdado Cabello como lo ha hecho con otros líderes del régimen. Entonces, esto es un proceso interesante en el cual podemos ver que se acelere la transición en Venezuela más que por nuestro accionar, por las profundas diferencias que hay entre ellos. Entonces, todo este proceso es muy interesante. Y con respecto al modelo, pues lo cierto es que hay una comisión de personas muy conocedoras de estos temas, como el caso de Perkin Rocha o como el caso de
el profesor Apitz, que vienen trabajando todo el tema de la justicia transicional en Venezuela y vienen estudiando el modelo de Argentina, el modelo de Chile, lo que ocurrió en la Europa del Este, entre muchos otros, y están recopilando las mejores prácticas para adaptarlas a lo que necesitamos genuinamente en Venezuela. Yo no soy un experto en el tema, Ian, pero entiendo que sí hay un modelo y la construcción de una metodología para esto. Jesús, entendiendo que es un tema sensible, ¿no? Por todo el mundo que está involucrado, pero haciendo referencia a algo que estabas diciendo recién, acerca de lo que puede ocurrir bueno, con defecciones o cambios de actitud dentro del gobierno venezolano, dentro, digamos, del aparato del Estado, del régimen, ¿ustedes empiezan a ver movimientos o gente que está dispuesta a colaborar con una posible transición democrática? Aunque todavía no puedan hacerlo abiertamente? Mira, nosotros estamos viendo más que gente que esté dispuesta a colaborar, es gente que está dispuesta a no colaborar con el régimen hasta el momento. ¿A qué me refiero? Lo pongo en mi propio caso. Yo tengo probabilidad de salida del país, entre otras cosas como restricciones, y estoy aquí hablándoles desde Washington y puedo salir por el aeropuerto y probablemente pueda regresar en los próximos días sin ningún problema. ¿Por qué sucede esto? Porque ni los tribunales ni muchos agentes de seguridad están dispuestos a cooperar hoy con la dictadura porque entienden que Venezuela cambió y que Venezuela eventualmente va a cambiar. Están muy temerosos todos de lo que podría pasar con Estados Unidos, de lo que podría pasar con el régimen venezolano. Entonces creo que es la oportunidad perfecta para empezar a establecer vínculos con la Fuerza Armada, empezar a establecer vínculos con personas dentro del régimen para poder lograr un diálogo que lleve hacia una transición ordenada y al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que esto termine en una elección democrática, libre y justa. Entonces esa es nuestra construcción. Jesús, ya que estás mencionando el tema, quizás no sé qué podés contarle a nuestra audiencia, pero creo que les interesaría saber cómo ha sido tu experiencia como preso político en Venezuela, ¿no? Que es una realidad que en gran parte de América Latina, por suerte, es algo que está muy lejos de ocurrir, pero que vos lo has vivido en carne propia hasta hace muy poco tiempo. Bueno, fíjate, yo estuve 4 meses en la clandestinidad, desde el 29 de julio hasta el 9 de diciembre del año 2024, moviéndome de una casa segura a otra, porque como saben, después de la elección del 2024 empezó el proceso más grande de represión de la historia de Venezuela. Más de 2.000 presos políticos, venezolanos asesinados, una persecución brutal. Empezó de hecho un proceso de terrorismo de Estado. El 9 de diciembre yo me canso de estar escondido y decido tratar de vivir una vida normal y eso me duró solo 24 horas porque el 10 de diciembre estaba trabajando en un café con la laptop. Al salir de allí fui secuestrado por cuerpos de seguridad del Estado. Estos no tenían identificación, eran 8 funcionarios, estaban todos vestidos de negro, con máscaras negras, con armas largas. Me esposaron, me encapucharon, me llevaron a una casa clandestina y allí me interrogaron, de hecho me torturaron, utilizaron bolsas plásticas para cortar mi respiración y querían saber la locación de María Corina Machado, de Juan Pablo Guanipa y los próximos pasos de la oposición venezolana, además de información de otros activistas. Ahí estuve durante 4 días sentado en esta silla plástica con una máscara, esposado, hasta que fui trasladado a la zona 7. Zona 7 es un recinto de detención en el este de Caracas. Allí estuve algunos días sin acceso a agua, sin acceso a comida, en una celda con hacinamiento donde estuve con 37 presos comunes. Había gente vinculada a bandas, al narcotráfico, etcétera, conmigo. La verdad, todos fueron solidarios y respetuosos en ese momento. No teníamos baños, teníamos que hacer nuestras necesidades en unas bolsas. Y eh, ahí estuve durante varios días hasta que fui trasladado finalmente al Helicoide. Ustedes saben que el Helicoide es probablemente la cárcel más icónica o el centro de torturas más icónico hoy de Latinoamérica. Allí no sufrí tortura física, pero estuve aislado por casi 13 meses, sin acceso a visitas, a llamadas, sin ninguna conexión con el mundo exterior y ni siquiera tenía comunicación
con presos de otra celda, solamente 6 presos políticos que compartieron la celda conmigo. Entonces allí pasé momentos muy duros, estuve un par de veces enfermo sin recibir atención médica, pero en términos generales lo que demuestra mi detención y lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es que el régimen de Nicolás Maduro y el de Delcy Rodríguez son regímenes que no creen en los derechos humanos, que no creen en las libertades individuales y que sin duda alguna son capaces de hacer lo que sea por mantenerse en el poder. ¿Y qué sabemos hoy del resto de los detenidos, ¿no? Porque hacia fines de marzo del 2026 entiendo que hay 600, ¿no? Personas que siguen en este momento presas en el Helicoide y en otros centros de detención. Vos pudiste salir, pero la represión dentro de las cárceles hoy es un poco más laxa. ¿Esos presos se sabe algo de ellos? Y en términos generales, ¿no? También antes hablabas de que hay algunas acciones que se pueden hacer que antes no se podían hacer en general, como animarse en los medios de comunicación. Digo, ¿qué nos puedes contar de cómo es hoy la represión que queda de la dictadura de Delcy Rodríguez, sobre si es más fuerte en algún lugar que en otro, si es más fuerte en persona que online, en las cárceles que fuera de las cárceles? ¿Qué nos puedes contar? Mira, yo estoy profundamente preocupado con lo que está pasando hoy con los presos políticos en Venezuela. Ayer recibimos la información de que en el Rodeo un preso político intentó suicidarse por las profundas, por las profundas condiciones de desprecio, de tortura, de represión que hay allí dentro de este centro penitenciario. Y nos preocupa mucho que Delcy esté intentando limpiar su rostro al cerrar el helicoide, pero lo cierto es que este cierre del helicoide no significa que se acaben los centros de tortura, significa que hay otros centros de tortura que son incluso peores en Venezuela y que muchos de los presos políticos que están ahí van a ser trasladados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sin duda alguna las condiciones de los presos políticos son terribles y que puede ser que en los próximos días incluso veamos que algunos presos políticos hasta puedan perder su vida, que se den muertes en custodia por falta de atención médica o por los excesos que ocurren en estas cárceles. Paralelamente, si estamos viendo alguna pequeña apertura, la gente se está atreviendo a movilizarse, se está atreviendo a organizarse de nuevo, está alzando la voz nuevamente no tan solo en los medios, sino en las calles, pero es un proceso progresivo y depende de nosotros, la conducción política, el poder reorganizar a los ciudadanos para que sin duda alguna venzamos el miedo y avancemos. La pregunta que te quería hacer, Jesús, es que tú has dicho en otras entrevistas que la censura persiste en Venezuela. Y quisiera que nos cuentes un poco si es que esta censura persiste, cómo ha cambiado, cómo se diferencia, si ves un antes y un después en la expresión en Venezuela, la libertad que la Bueno, gente tiene para expresarse. mira, Gabriela, sí estamos viendo pequeños cambios. Estamos viendo que, por ejemplo, varios activistas que no tenían la oportunidad de salir en medios de comunicación como yo mismo, estamos ahora siendo invitados, por ejemplo, a Venevisión, que es la cadena de televisión más importante del país. Sin embargo, la censura persiste. Hoy todavía Twitter está bloqueado en Venezuela, al igual que la mayoría de los sitios web noticiosos del país están bloqueados. Para poder ingresar a ellos tienes que usar un VPN. Y todavía María Corina Machado sigue bloqueada en el país. Por ejemplo, hace unas semanas Venevisión intentó sacar una noticia acerca de María Corina. La puso en el noticiero del mediodía y en la noche ya Conatel, que es el servicio de censura del país, le había enviado una comunicación y había puesto presión encima del canal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si se está abriendo una pequeña ventana, es verdad, pero no es suficiente. Una pregunta, tú estás en Washington, pretendes ir a volver a Caracas pronto. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí, quieres hacer ahí? Y quizás una pregunta más general, eh, ¿cuál es el plan hoy por hoy de la oposición en general de María Corina respecto a la transición a la democracia? Mira, el plan de María Corina es muy claro, que nosotros podamos organizar
a los venezolanos para que podamos tener lo antes posible unas elecciones libres y justas. Técnicamente hacen falta 10 meses para poder organizar estas elecciones. Eso incluye, por ejemplo, abrir el registro electoral en el exterior para que la diáspora venezolana pueda votar. Esto incluye poder editar y revisar el registro electoral. Esto incluye poder revisar todas las etapas del proceso electoral para que sea genuinamente transparente. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea en específico es regresar a Venezuela y poder organizar a los activistas y a los dirigentes comunitarios del municipio de Libertador de Caracas, primero para exigir unas elecciones libres, para exigir la libertad de los presos políticos, pero también para que pueda haber la confianza para que distintos sectores del país puedan alzar su voz. Los trabajadores para pedir salarios justos, los estudiantes para pedir libertades, o por ejemplo, hoy que tenemos una profunda crisis en el tema eléctrico, apagones y una profunda crisis en la distribución de agua en el país, para que los ciudadanos puedan salir a pelear por eso, puedan alzar su voz por eso, y para que cuando podamos tener esas elecciones libres, podamos estar muy claros cuáles son las prioridades que se deben atender en el país. Entonces, mira, nuestro foco y nuestro plan no es otra cosa que la democracia. Ok. Em, bueno, Jesús, sabiendo que tenés poco tiempo y bueno, que quizás quieras enviar un mensaje a los venezolanos, me gustaría saber cuál es ese, si tenemos venezolanos del otro lado que nos están escuchando y están esperando, bueno, algún tipo de seguimiento o de mensaje de esperanza quizás de parte de la conducción política. ¿Cuál sería tu mensaje para los venezolanos? Mi mensaje para los venezolanos es que lo peor ya pasó. Ya logramos poder avanzar hacia la justicia. Hoy, mientras tenemos esta conversación, está el juicio de Nicolás Maduro, y eso es algo muy importante y algo que nos tiene que dar satisfacción porque es algo que construimos con las luchas que hemos venido dando durante muchos años con nuestro sacrificio. Sin embargo, todavía hace falta muchísimo trabajo. El trabajo no está dicho, no está hecho en su totalidad. Necesitamos llegar a esas elecciones, ganarlas y después reconstruir el tejido democrático venezolano a un punto que logremos consolidar las libertades en Venezuela. Y como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y nosotros tenemos que convertirnos cada venezolano en un garante una vez que recuperemos la libertad de que nunca se pierda y que siempre tengamos un país de apertura y de respeto a los derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Gracias también a Gabriela e Ian por acompañarnos esta semana y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias. Los quiero y los Gracias. aprecio mucho. Disculpen lo Gracias, mal. Jesús. Cuídense. Fuerte. Vale, Jesús. pues, chao. 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 El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.